privilegio de poder honrar tu santo y bendito nombre, Señor, de conocerlo profundamente, de manera íntima, Señor Jesús, a través de tu palabra, para que esta no solamente nos informe, sino nos transforme de adentro hacia afuera, Señor. Nos revele quién eres tú, Señor, nos ayuda a vivir para ti, Señor, para honrar tu nombre en todo momento, en nuestra vida, Señor, en cada segundo y en cada instante que lo podamos hacer, Señor. Ayuda a tu pueblo, Señor, que hoy día se reúne para precisamente honrarte, Señor, para que de esta manera, Señor, exalten tu nombre y lo representen de la mejor forma posible, Señor Jesús. Gracias, Padre. Amén. Bien, hoy vamos a continuar con la serie este mensaje que se convirtió en una serie. Yo pensaba que no se iba a convertir en una serie, pero ya vimos lo que fue blasfemando contra el nombre de Dios, la importancia de lo que es el nombre de Dios, lo que significa en la Biblia el nombre de Dios, esa frase, qué es lo que quiere decir. Vimos también que en el Nuevo Testamento el mismo principio se establece, porque ya no es el nombre de Jehová o Yahweh, Shaddai, Shalom, todos esos nombres que son nombres de Dios, sino que se nos fue dado el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús. Así que también tenemos que comprender y entender lo que implicaba este nombre. Y hoy vamos a ver otro mensaje relacionado a esta misma línea, y este mensaje se llama honrando el nombre de Dios. Si hemos entendido que no debemos blasfemar contra el nombre de Dios, lo que implica esa palabra, y respetar, no valorar, no honrar su nombre o malponer su carácter, hacer una mala representación de su ser, pues entonces tenemos que ver la otra contraparte, que es honrando ese santo nombre, ¿no? Así que este va en la misma línea. Muy importante este también. Vamos al Salmo 148, versículo 13. Salmo 148, versículo 13. Voy a estar leyendo la NTV. Honrando el nombre de Dios. Ya nos dimos cuenta en los mensajes anteriores que el cristiano puede estar deshonrando su nombre, blasfemando precisamente, por ignorancia, por desconocimiento, que muchas veces toman el nombre de Jesús de una forma muy mística, muy caprichosa y muy a la ligera. Salmo 148, versículo 13. Le recordamos pues a todas aquellas personas que nos miran en diferido por el canal de YouTube, pues que compartan estos mensajes, que se suscriban, que nos apoyen de esa manera. No les cuesta nada y esto va a llegar a muchas más personas que también va a ser de bendición estos mensajes. Dice el salmista: que todos alaben el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque su nombre es muy grande. Su gloria está por encima de la tierra y el cielo. Esto es una exigencia, es una motivación, es un mandato que tenemos en las Escrituras. Tenemos que honrar, tenemos que alabar, como lo dice esta versión, el nombre del Señor. Y como ya usted sabe muy claramente que esto lo que significa es su reputación, su carácter, su persona, entonces esto no se limita simplemente al nombre del Señor. Implica todo su ser, que tenemos que alabarlo, tenemos que hacer una buena representación, no tenemos que tomar su nombre a la ligera, como bien lo dice el mandato, que ya lo hemos visto en Deuteronomio, lo hemos visto en Éxodo. Vimos las consecuencias de algunos profetas que usaron mal su nombre y cómo fueron castigados por el Señor. ¿Por qué tenemos que alabar su nombre? Porque su nombre es muy grande, dice esta versión. Y su gloria, su reputación, su esplendor, su belleza, su magnitud está por encima de la tierra y el cielo. O sea, no hay referencia, no hay algo más grande o que llegue al nivel donde está Dios, donde está el Señor. Y por eso merece toda la alabanza de todo ser que le reconozca, y los que no le reconozcan también, porque ya hemos visto que en Filipenses dice que ante el nombre de Jesús se va a doblar toda rodilla para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Dice, toda rodilla se doblará. Eso incluye hasta los que hoy día reniegan, eso incluye hoy día a los que dicen ser ateos, eso incluye hoy día a los que blasfeman abiertamente su nombre y a todos los enemigos de la cruz. Va a llegar un momento
en la que todos, voluntariamente, como usted y yo, nos vamos a arrodillar en un acto de reverencia, y aquellos también se van a tener que arrodillar porque van a ser juzgados por el que tiene la autoridad para juzgar sus vidas. Y van a tener que hincarse, arrodillarse en reconocimiento. Así que todos van a tener que hacerlo, porque su nombre es muy grande y su gloria está por encima de la tierra y el cielo. Es un deber que nosotros tenemos de alabar el nombre del Señor, y esto no lo tenemos que entender simplemente dentro de lo que es el contexto de iglesia. Bueno, cuando yo me reúno, cuando voy para el culto, es que ahí yo alabo el nombre del Señor. De resto, los cristianos pareciera que no tienen que hacerlo. No, esto es un mandato tanto para adentro como para afuera del culto, porque tu vida, se supone, es el principal culto que alaba a Dios. Dice aquí versículo 7: nuestros antepasados en Egipto no quedaron conmovidos ante las obras milagrosas del Señor. Pronto olvidaron sus muchos actos de bondad hacia ellos. En cambio, rebelaron contra él en el mar Rojo. Aún así, versículo 8, él los salvó. ¿Para qué? Para defender el honor de su nombre y para demostrar su gran poder. Parece mentira, pero nos lo dice la Biblia, nos testifica que esa generación, esa primera generación de israelitas que básicamente Dios usó para fundar a la nación de Israel, que vieron esos actos milagrosos, esos actos de poder únicos en la historia de la humanidad, que fueron testigos de las 10 plagas, que fueron testigos de cómo el mar se abrió, se mantuvo abierto durante un tiempo para que ellos pudiesen pasar, descansar y continuar, y luego que pasaron vieron delante de sus ojos cómo se cerró y destruyó al ejército de Egipto junto con su faraón. Esa misma gente que Dios le dio agua en la peña, en la piedra, dice aquí que no quedaron conmovidos ante las obras milagrosas del Señor. Parece increíble que esto ocurra, pero esto, lamentándolo mucho, es una situación con la que nos toca bregar, con la que nos toca luchar, porque a nosotros los seres humanos muchas veces se nos puede olvidar y nos quedamos conmovidos, nos quedamos impactados, nos quedamos profundamente tocados por estos actos de bondad, como lo dice esta versión, y podemos olvidarnos de las misericordias del Señor. Somos de mente corta muchas veces, se dice. Y dice aquí, en cambio se rebelaron contra él en el mar Rojo. Y usted puede preguntar, ¿pero en qué momento se rebelaron contra él, contra el Señor? Si siguieron su camino y estuvieron 40 años en el desierto y todo aquello. Pues recuerde la actitud que tuvo el pueblo, esta generación de israelitas con el Señor. Esta generación de israelitas fue una generación que era muy quejumbrosa. Se quejaba mucho. Decían, ¿para qué nos trajo al desierto? Para morirnos, para eso nos hubiésemos quedado en Egipto comiendo bofe. Esa era la actitud. Y esa actitud para Dios era una actitud rebelde. Era una actitud poco sumisa y humilde delante de él. Por eso entienda esta rebelión, como lo dice esta versión, de esa forma. O sea, si hubiese sido por ellos, se hubiesen ido para Egipto. Imagínense, esa actitud rebelde es lo que la Biblia considera que es una actitud rebelión, como dice esta versión. Versículo 8. Aún así, a pesar de esa actitud, dice acá, él lo salvó para defender el honor de su nombre. Fíjese que a Dios no le gusta que el honor de su nombre sea pisoteado, sea mal puesto. No le gusta que su reputación ni que su carácter sea mal visto, mucho menos que sea ofendido. Y dice aquí que él hizo todo esto, él lo salvó para defender el honor de su nombre, para dejar en claro que a pesar de la rebelión de ellos, él es misericordioso. Él es misericordioso, porque recuerde que Dios no tiene compromiso con fuera de sí mismo. Fuera de sí mismo Dios no tiene compromiso. Dios tiene compromiso consigo mismo. Dios, ¿por qué sacó a esta gente? Porque quiso honrar la palabra que le dio a los antepasados.
¿Por qué? Porque Dios no es mentiroso. Entonces lo voy a hacer porque yo voy a seguir demostrando cómo soy yo. Eso es lo que está diciendo Dios. No porque ni esta generación, ni por Abraham, ni por Isaac, ni por Jacob, no fue por ellos, fue por Él. Tenemos que entender eso y tenerlo siempre presente. Por eso dice que para defender el honor de su nombre, de su reputación, de su carácter, para dejar en claro que Él no es como los dioses de Egipto. O sea, para empezar que son falsos dioses, no son dioses, hay un único Dios, hay un solo Dios. Y para demostrar su gran poder. Mejor dicho, yo diría que para seguir demostrando su poder, porque ya lo venía mostrando. O sea, como lo digo ahorita, lo que usted lee ahí de las 10 plagas y todo, eso ha ocurrido una sola vez en la historia de la humanidad y fueron actos terriblemente poderosos de parte de Dios, sorprendentemente. Entonces acá es definitivamente importante ver que primero en el Salmo 148 nos dice que todos debemos alabar su nombre y en el Salmo 106 nos dicen que cuando tú y yo tenemos una actitud rebelde, estamos entonces deshonrando el nombre del Señor. Cuando somos quejumbrosos, a lo mejor no lo vas a decir de la boca para afuera porque no quieres escuchar las opiniones de los demás porque sabes que a lo mejor te van a corregir, pero lo dices en tu corazón. Es peor porque Dios sigue el corazón. No te va a escuchar el pastor, no te va a escuchar tu esposo, tu hermano, tu amigo, X, no te van a escuchar, no van a saber lo que piensas, pero Dios sí lo ve, peor todavía. Así que ahorita no te va a salvar. Y esa actitud es una actitud rebelde, es una actitud donde no hay agradecimiento, donde no hay humildad, donde no hay sumisión, donde en pocas palabras la persona que se queja dice, yo como que lo puedo hacer mejor, yo como que me puedo ocupar mejor de esta situación. Porque a esta generación decirlo, pero ¿para qué no estamos al desierto? ¿Para morir aquí de hambre y de sed? Para eso nos hubiésemos quedado en Egipto, para eso nos hubiésemos quedado allá. ¿Qué es lo que le están diciendo de forma indirecta a Dios? ¿Qué es lo que le están diciendo? ¿Tú como que no sabes lo que estás haciendo? ¿O como que nuestro futuro no es como muy bueno contigo? Nosotros como que mejor si podemos nos regresamos. ¡Wow! Ese es el nivel de la actitud de esta generación. Eso es lo que indirectamente le estaban diciendo a Dios. No estaban honrando su nombre, lo estaban deshonrando. ¿Por qué? Porque era una generación que apenas estaba empezando a conocer al Dios verdadero. Tenían apenas algo de 2 meses, porque se dice que entre Egipto y el monte Oreb, cuando Dios va al monte y empieza a temblar y aquella nube que usted lee y todo eso, dice que habían pasado unos 2 o 3 meses. No había mucho tiempo. Uno dice, bueno, pastor, tenían poco tiempo conociendo al Señor. Entre comillas se justifica. Y entonces, ¿cómo usted los deja cuando pasaron 10 años y seguían manteniendo la misma actitud? 20 años y tenían la misma actitud. 30 años y tenían la misma actitud. Porque cuando pasó lo de la serpiente, que Dios le dijo a Moisés, levanta la serpiente de bronce en el desierto y todo el que mire será sanado. Dice ahí en la escritura que murió un gentío. Murió gente picada por esa serpiente, envenenado. Para que usted sepa, eran alrededor de casi 3 millones de israelitas los que salieron de Egipto. O sea, era bastante gente. Bastante la que salió. Y ahí murió un gentío. Y eso desde ese punto a cuando salieron de Egipto ya habían pasado como 20 años, 30 años, imagínense. Y todavía seguían teniendo la misma actitud. Tremendo. No estaban honrando el nombre del Señor, su carácter, su poder. Ahora vamos a 2 de Crónicas, capítulo 6, versículo 7. No, espera. Vamos primero al Salmo 138 mejor. Vamos a ver otros salmos y después vamos a 2 de Crónicas. Salmo 138, versículo 2. Vamos a leer otro salmo. Vamos a ver qué nos dice este salmo. Este salmo dice en el versículo 2: me inclino ante tu santo templo mientras adoro. Alabo tu nombre por tu amor inagotable y tu fidelidad, porque tus promesas están respaldadas por todo el honor de tu nombre. ¿Por qué las promesas
bíblicas, las promesas del Señor son confiables porque son un reflejo de su nombre, son un reflejo de su carácter, son un reflejo de su reputación. Por eso podemos estar seguros en esas promesas, por eso usted puede creer en esas promesas, por eso el creyente ora con esas promesas, por eso el creyente confiesa las promesas del Señor tal cual. Y aquí no estoy hablando de declarar con la boca ni nada de esas cosas, estoy hablando de confesar audiblemente las promesas de Dios. Inclusive hay una Biblia, si usted no lo sabe, hay una Biblia que se llama la Biblia de las promesas, la Biblia de las promesas creo que se llama, porque te pone al final de la Biblia todas creo que aparece en orden alfabético o por tema, todas clasificadas las promesas bíblicas, para que se te haga más fácil encontrarlas. Desde la primerita que aparece en el Antiguo Testamento hasta la última, todas clasificaditas, todas aglutinaditas. Y le tengo una noticia, son más de 3.000 promesas las que te encuentro allí. ¿Por qué nosotros podemos reposar en esas promesas? ¿Por qué nosotros podemos pararnos sobre esas promesas y establecer nuestra vida allí? Porque dice aquí que están respaldadas por todo el honor de tu nombre, es decir, están respaldadas por el carácter de Dios. Y como Dios no miente, Dios es fiel, como lo dice aquí, su amor es inagotable, podemos esperar, podemos tener esperanza y alivio de que se van a cumplir en el tiempo y a la manera del Señor. Me inclino ante tu santo templo mientras adoro. ¿Por qué nos inclinamos ante el templo en una representación de los santos, de lo puro del Señor, y alabamos su nombre? Porque dice acá, alabo tu nombre por tu amor inagotable y tu fidelidad. El salmista está resaltando dos características de la personalidad y el carácter de Dios: su amor inagotable y su fidelidad. Y por eso lo alaba, lo honra, lo exalta, lo adora, lo reverencia. Cuando dice me inclina, inclinarse es una forma de reverenciar, de mostrar respeto, respeto reverente, un respeto reverente. Me inclino ante tu santo templo mientras adoro. Reconoce la santidad del templo, pero no porque la estructura ya en sí tenga santidad, sino por aquel a quien se le rinde culto, que es santo, en este caso del Señor. Y alabo tu nombre por tu amor inagotable y tu fidelidad, porque tus promesas están respaldadas por todo el honor de tu nombre. El salmista a lo mejor tenía en mente alguna promesa, estaba a lo mejor orando por alguna promesa, había leído alguna promesa y eso le estaba llenando el alma, lo estaba estableciendo, le estaba quitando la angustia, la ansiedad, la desesperanza, y llegó a esta conclusión. Fue iluminado por el Espíritu Santo, que es el que inspiró las Escrituras, que son confiables por el honor del nombre del Señor. Ahora sí, vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 7. Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 7. Sí, sigo leyendo la NTV. En este punto de la historia, ya David había ya fallecido, había dejado los planos, había dejado el proyecto de la elaboración del templo para el Señor. David dijo, no es posible que yo viva en un palacio, no es posible que yo pueda construir para vivir bien y que el Señor todavía tenga una carpita, un tabernáculo donde se haga culto. No es posible, yo me niego a esa realidad. Así que David dijo, le voy a construir un templo al Señor. Pero ¿qué pasa? Dios le dijo a David, está bueno lo que quieres hacer, pero no vas a ser tú el que lo haga, sino va a ser un hijo tuyo. David dijo, bueno, yo no lo voy a hacer entonces, pero voy a dejar los preparativos, voy a dejar el dinero, voy a dejar los planos, voy a dejar la gente, voy a dejar el terreno, voy a dejar todo listo, para que el hijo que el Señor escoja simplemente ejecute el plan y ya lo tenga todo a la mano. Se lo puso facilito. Bueno, ese trabajo le tocó a Salomón, el siguiente rey.
Dice el versículo 6, después Salomón dijo, mi padre David quería construir este templo, ¿para qué? Para honrar el nombre del Señor Dios de Israel. Versículo 8, pero el Señor le dijo, tú querías construir el templo para honrar mi nombre, tu intención es buena. Fíjate que cuando tú conoces al Señor, cuando tú conoces el nombre del Señor, cuando tú entonces entiendes lo que esto implica y quieres honrar su nombre, tus motivaciones son buenas. Las acciones que quieres llevar a cabo para honrarlo son buenas y al cielo le gusta. Fíjense entonces que importante no es simplemente tener buenas intenciones, sino que esas intenciones sean movidas realmente por un buen fundamento. El fundamento que David tenía, el fundamento que Salomón aprendió de su padre, es que tenían que honrar el nombre del Señor. Y esa acción que querían hacer, que estaba movida por una buena motivación del corazón de ellos, era porque conocían el nombre del Señor. Y a Dios le agradó esto. A Dios le agradó esto. Al Señor le agradó esto. Pero el Señor le dijo, tú querías construir el templo para honrar mi nombre, tu intención es buena. Pero no serás tú quien lo haga. Será uno de tus hijos quien construye el templo para honrarme. Tú tienes que tomar en cuenta que cuando tú quieras construir algo para Dios, tú tienes que asegurarte de que eso esté movido porque tú conoces el nombre del Señor. Si la motivación que tú tienes es precisamente está fundamentada sobre un conocimiento correcto del carácter de Dios, Dios te va a respaldar. Que Dios se agrada. Dios se agrada de esas intenciones, de esas motivaciones. Lamentándolo mucho, hoy día en muchas iglesias hay personas que están haciendo cosas para Dios, pero se están disfrazando de querer hacer las cosas para Dios, pero las intenciones de su corazón, las motivaciones de su corazón no son honrar el nombre del Señor. Usan el nombre del Señor para obtener un beneficio eclesiástico, por lo general un puesto, una posición de privilegio, donde sea exaltada su persona, donde ellos puedan brillar delante de los demás, para luego tener influencia sobre las masas y poder manipular y controlar. Están usando el nombre del Señor. Supuestamente están haciendo algo para el Señor, pero la motivación no es buena y el fundamento que tienen detrás de esa motivación que sustenta esa intención no es buena, es errada, es pecaminosa. Pero fíjense acá, Dios acá le reconoce a Salomón que tuvo la buena intención como la tuvo su padre David, y a Dios le gustó esa intención. A Dios le gustó. Y usted sabe cómo concluyó esta historia. Salomón se dedicó a construirle ese templo, y aunque ese templo ya no existe, ese templo fue destruido, ¿no? Pero las ruinas de lo que era ese templo son impresionantes. Las ruinas te impresionan. Y se han hecho ahorita con la tecnología, en base a esas ruinas y en base a lo que dice la Escritura, hacer una recreación digital de cómo era ese templo, y es impresionantemente gigante, hermoso y espectacular. Porque eso es lo que iba a representar al Dios del cielo. Eso es. Lástima que ya quedó en ruinas por culpa precisamente del pecado de esta gente. Es lamentable, pero digamos que comenzaron bien. Comenzaron muy bien, como lo dice acá, tu intención es buena, porque tú quieres hacerlo para honrar mi nombre. Entonces tú te tienes que preguntar, cuando tú quieres hacer algo en la iglesia o para la iglesia, tú tienes que preguntarte realmente si la intención de tu corazón es para honrar el nombre del Señor. ¿Por qué tú quieres hacer algo? ¿Para qué tú quieres hacer algo? No para el Señor. Realmente es para el Señor, porque nuestro corazón es engañoso. La Biblia lo dice, nuestro corazón es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Nos autoengaña a nosotros en nuestro propio corazón. Otra cosa, eso que estamos haciendo refleja correctamente el carácter de Dios. Eso que estamos haciendo le trae honra a Dios. ¿De qué forma estamos? ¿Cuál es el resultado de esa acción que queremos hacer? Si eso refleja realmente la honra a Dios. Porque como le acabo de decir, este templo era majestuoso, era impresionante este templo. Eso buscaba reflejar ¿qué? La reputación de Dios, la honra de Dios. Dar una imagen más correcta de quién es este Dios, el único Dios verdadero. Bien,
capítulo 16. Ya hemos visto entonces que definitivamente es necesario tener las buenas intenciones, es necesario tener un buen fundamento que sustente esas intenciones para poder transmitir correctamente una imagen de honra hacia el único Dios verdadero, que tenemos que mirar, velar por las intenciones de nuestro corazón, saber si realmente estamos honrando al único Dios verdadero y eso que queremos hacer transmite la honra de una manera más perfecta, lo más correctamente posible, porque eso transmite un mensaje, una imagen al resto del mundo. Vimos entonces que el nombre de Jesús ahora en el Nuevo Testamento no puede ser simplemente tomado como de una forma mística o esotérica para yo obtener algo, o que yo puedo manipular a mi antojo y conveniencia, o como que si fuese agua bendita o collar de ajos para que cuando yo tenga una situación contra los demonios yo lo use y ya, y después lo lanzo allá en el closet, en el lugar donde se guardan este tipo de cosas esotéricas. Eso ya lo hemos visto. Pero el nombre de Jesús se nos fue dado a nosotros, los cristianos, también como una herramienta para ejercer una autoridad representativa. Es decir, todo cristiano, de forma individual o congregacional, representa a Cristo para hacer una labor, para continuar haciendo una labor. Por lo tanto, por eso es importante conocer su carácter, porque cuando usted representa a Cristo, usted tiene que representar lo mejor posible su carácter, su forma de pensar, su forma de hablar y su forma de ejercer el poder que tiene. Lo mismo pasa con nosotros los creyentes, lo acabo de decir. Entonces en Marcos 16, versículo 15, voy a leer la Reina Valera contemporánea, cómo nosotros representamos correctamente el nombre del Señor Jesús, o el nombre de Jesús, como usted lo quiera ver. ¿Para qué se nos fue dado el nombre? ¿Y de qué forma lo debemos representar? Versículo 15, y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Punto número 1. Se nos fue dada una representación de Jesús a través de la autoridad en su nombre. Es nombre, sobre todo nombre, como ya lo vimos, que fue exaltado hasta lo sumo y se le dio poder en los cielos, en la tierra y debajo de ella, para que prediquemos el mensaje que Él nos vino a entregar, el mensaje del Evangelio. Curiosamente, mejor dicho, lamentablemente, nos tocó vivir en una generación, y esto no es que porque nos tocó a nosotros. A lo largo de toda la historia de la iglesia ha tenido que afrontar este detalle, que son las distorsiones que le quieren anexar al Evangelio. Esos anexos que no tienen nada que ver con el Evangelio bíblico, que lo que buscan es diluir el mensaje de salvación, en la que en muchos casos hoy día el Evangelio no salva a nadie, no condena a nadie, no sana a nadie, no libera a nadie. O sea, está tan diluido muchas veces el mensaje del Evangelio que es ineficaz en su poder. Y la Biblia dice que básicamente el Evangelio es poder de Dios ¿para qué? Para salvación. Otro punto por el cual nosotros se nos fue entregado el nombre de Jesús para hacer una representación correcta de Él. Dice: el que crea y sea luego bautizado se salvará, pero el que no crea será condenado. Yo no tengo que mandar a la gente al infierno, porque ya cuando la gente rechaza el mensaje de salvación ya se está condenando solita. Fíjese, usted no tiene que mandar a nadie al infierno. Eso de que bueno, si no cree te va para el infierno, eso no tiene ni siquiera que, a veces no hace falta ni siquiera decirlo, porque ya la gente se está condenando sola ya. Estas señales acompañarán a los que crean. ¿Qué dice acá? En mi nombre expulsarán demonios. Punto número 1, una representación correcta del nombre de Cristo a la hora de yo predicar el Evangelio, a la hora de tú predicar el Evangelio a cualquier persona, te capacita y te autoriza para expulsar demonios. Para expulsar demonios. Muchas veces los cristianos le están predicando a una persona y lo que se les manifiesta, ya sea en gestos, ya sea en palabras, o cualquier otro tipo de situación fuera de la conducta humana, son demonios. Y son los demonios los que muchas veces quieren impedir que la persona vea el mensaje del Evangelio. Y el creyente tiene que tener la autoridad en el nombre de Jesús para quitar este obstáculo demoníaco y que la persona realmente
tenga el juicio y el criterio para escuchar el mensaje real del Evangelio. Esto es una señal que viene, ¿por qué? Por honrar el nombre de Cristo. Cuando tú predicas el Evangelio correctamente, tú estás honrando el nombre de Cristo. Cuando tú crees firmemente en el Señor, tú vas a poder usar correctamente su nombre para expulsar demonios. Cuando tú usas el nombre del Señor, que otro punto, honras el nombre de Cristo, es posible que haya una señal debido a esto y puedas hablar en otro idioma que tú no dominas quizás, pero para ese momento en particular se te permita hablar para transmitir ¿qué? El mensaje del Evangelio. Dice el versículo 18, otra señal de aquellos que creen, otra señal de aquellos que toman el nombre del Señor dentro del contexto. Fíjate que todo esto está dentro del contexto del evangelismo, dentro del contexto de la predicación del Evangelio. Tomarán en sus manos serpientes y beben algo venenoso, no les hará daño. Es decir, esto no es que usted de manera consciente, usted está en una zona selvática, por ejemplo, y usted se va a buscar una culebra, una serpiente y va a permitir que lo pique. Para usted demostrar porque no le va a pasar nada. No está hablando de eso. O sea, no, la Biblia dice que el sabio ve el mal y se aparta. O sea, esto no es hablando de buscar, de provocar que usted sea picado por una serpiente. Está hablando de cuando no hay la intención y precisamente eres guardado del mal. Comer algo porque ha pasado. Creyentes que las personas con la malicia le dan cosas envenenadas y la persona pues ora por los alimentos de su forma inocente y se come los alimentos o se bebe porque tiene hambre o tiene sed y es guardado de ese veneno en su cuerpo. Y eso sirve de testimonio para la persona. Que cómo es posible si le di esto en la comida, debió haberse muerto a la media hora, debió haber caído en el piso, no sé, convulsionando, con un derrame cerebral, no le pasó nada. Eso es testimonio para las personas. Además, dice otra señal de cómo nosotros honramos el nombre cuando estamos honrando el nombre del Señor y ocurre este respaldo. Pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. De esta manera usamos de forma correcta y honramos el nombre de Jesús. Usted ora por los enfermos. Entiéndase que la responsabilidad de que se sane no es suya, no es mía. No se van a sanar porque yo oré, no se van a sanar porque en el nombre de Jesús eso es una señal para que crean en el Evangelio, si el Señor así lo desea y lo quiere, porque sabemos que no todos se van a salvar. Entonces, usted oró por alguien y se sanó, gloria a Dios. Usted oró por alguien y no se sanó, gloria a Dios igualmente. Por algo no se habrá sanado, todo Dios lo sabe. Pero de esta forma nosotros honramos el nombre de Jesús. Honramos el nombre del Señor cuando lo tomamos correctamente. Porque recuerde que todo esto se lo digo al Señor a los que creen. Es decir, a su iglesia, a su pueblo. En mi nombre pondrán manos sobre los enfermos y estos sanarán. Por eso es importante conocer el carácter de Cristo. Porque cuando tú conoces el carácter de Cristo, tú te afianzas en sus promesas, tú te afianzas en quién es Él y tienes la seguridad y la confianza para orar por alguien que está enfermo, para predicarle a alguien. Tienes esa confianza, pero muchas veces los cristianos no le predican a nadie porque desconfían. No tienen la confianza segura de qué va a pasar. Están más pendientes de ellos mismos, pero es que yo no sé hablar, pero es que yo esto, pero que yo lo otro. Y Dios se glorifica. Dios se glorifica. Cuando tú tienes la intención de honrar el nombre de Jesús, tú te preocupas por la evangelización. Y vamos a 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12. Cuando tú y yo estamos conociendo al Señor, estamos teniendo esa relación íntima con el Señor y empiezas a profundizar en tu relación con el Señor, es normal que tú tengas celo por el Evangelio, que tú tengas celo por las cosas del Señor y eso levanta en ti
cierta indignación cuando escuchas, cuando ves personas ignorantes, personas que no son cristianas, sean ateos, sean de otras religiones, X, que atacan al nombre del Señor, que atacan su nombre, que lo ofenden, que lo injurian, que lo difaman, que dicen mentiras del Evangelio, de Cristo, X. Es normal que tú sientas eso. Pero lo que debes de controlar y lo que debes evitar es que ese celo te lleve a tener una actitud inmisericordia contra esas mismas personas que están diciendo esas cosas, que están actuando de esa manera. ¿Por qué? Porque tú no sabes si el día de mañana esas personas, el Señor en su inmensa misericordia, como ya lo ha hecho y lo sigue haciendo porque es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos, decide sacar a esa persona de las tinieblas a la luz y lo trae al Evangelio, lo trae a la iglesia. Voy más allá y resulta que esa persona luego hasta se congrega en la misma iglesia donde estás tú asistiendo. Voy más allá, se congrega y Dios lo llama al ministerio y lo saca a una posición en la que tú no te esperabas. Voy más allá. O de alguna razón te toca por un tema de servicio, trabajar con esa persona luego. ¿Por qué yo digo esto? Porque aquí en 1 Timoteo 1, versículo 12, vamos a leer al apóstol Pablo hablando de sí mismo y mire lo que ocurre. Versículo 12, le doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, quien me ha dado fuerza para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo. A pesar, escuche esto, de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo. Mire cómo le dice esta versión. Pablo era un blasfemo, y lo era. Pablo era una persona que perseguía la iglesia de Cristo. Pablo era una persona que jalaba por los pelos a las hermanas y los metía en la cárcel. Pablo era un hombre violento con los varones, que los dejaba medio muertos y así los hacía arrestar y los perseguía. Pablo recibió el permiso y la autorización y el respaldo de las autoridades religiosas de su pueblo para perseguir a los cristianos de la época. Pablo era, como lo dice, como mismo se escribe aquí, era un blasfemo del nombre de Cristo, miren. Pero ¿qué ocurrió? Usted lo puede ver en Hechos 9. Iba camino a Damasco, iba con una comitiva a hacer esto que ya le acabo de decir y se le apareció Cristo. El caballo con la impresión se levantó en dos patas y lo tumbó el caballo. Fue Jesús. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues, Saulo? Dice que los que estaban con él no escucharon la voz. Dice que escucharon como un trueno. Claro, porque la cuestión era con él, no era con los demás. Dice que quedó ciego. Yo soy Jesús a quien tú persigues y te voy a comisionar para que le prediques el evangelio a los gentiles, para que le abran los ojos, para que lo saques de las tinieblas a la luz. Dice que tuvo 3 días en oración y ayuno después de eso. Hasta ese día fue Saulo y fue Pablo. Ese hombre, como lo dice él aquí, él mismo se dice que yo era un blasfemo, yo era un irrespetuoso, yo no honraba el carácter de Cristo. ¿Por qué? Porque yo no lo conocía, yo no entendía. Pero Dios tuvo misericordia de mí, porque lo hacía por ignorancia y porque era ¿qué? Un incrédulo. Siempre tenemos que ver a las personas que blasfeman contra el nombre de Cristo, contra el Evangelio, como de esta manera. Son personas incrédulas y son personas ignorantes, aunque ellos dicen saber mucho y te quieren hacer creer que saben mucho. Son ignorantes, porque si tú no conoces a Cristo, tú eres un ignorante. Porque Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si tú no conoces a Cristo, tú no conoces la verdad. Y si no conoces la verdad, estás en un engaño, estás en una mentira, eres un ignorante, en pocas palabras. Solo aquel que conoce a Cristo dejó de ser un ignorante realmente. Y porque era un incrédulo, pero Dios dice que aquí tuvo misericordia. Por eso, ese celo que tú y yo podemos empezar a tener, que se va a empezar a crecer, porque estás conociendo el nombre del Señor más íntimamente, estás entendiendo mejor su evangelio, no te puede hacer una persona inmisericordia con aquellos que blasfeman contra su nombre. Porque aquí está este caso. Un blasfemo, Dios lo convirtió. Y mire que lo usó de una manera tremenda, ¿sabe?
Tremendamente Dios usó este ex blasfemo, que luego de blasfemar contra el nombre de Cristo, fue un predicador y defensor del nombre de Cristo. Todo lo contrario. Lo radical del cielo a la tierra. Y fue un hombre que definitivamente demostró que honraba el nombre de Cristo con toda su vida. Versículo 14. Oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor. Me llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. Cristo el autor de la fe, Cristo el autor del amor, porque de ahí recibimos esta expresión magnífica de amor y de fe. Y tenemos que tener esa generosidad de gracia y de misericordia para con aquellos que blasfeman, para con aquellos que en su ignorancia y en su incredulidad atacan lo que desconocen y lo que no entienden. Por lo tanto, esta es la manera en que nosotros debemos honrar el nombre de Dios, es honrando el nombre de Cristo y haciendo una representación correcta de su nombre, sobre todo en el ámbito de la predicación del Evangelio. Y miren que se han cometido muchos excesos, se han cometido muchos errores en este ámbito, pero estas son verdades fundamentales del Evangelio que no van a dejar de existir o se van a dejar a colocar a un lado por lo que ya acabo de decir, por los errores y los excesos de otros, por los abusos y las manipulaciones de otros también. Estos son verdades fundamentales y están aquí, y es nuestra responsabilidad como ministros del Evangelio, usted y yo como hijos de Dios, honrar el nombre de Dios, y de esta forma lo vamos a hacer. Si usted se pone a ver, a lo mejor usted y yo también éramos unos blasfemos anteriormente, a lo mejor no al nivel de Pablo, a lo mejor usted no se puso hasta amenazando a nadie de muerte, no mucho menos, pero en nuestra ignorancia, quizás en algún punto éramos unos blasfemos, llegamos a decir cosas que no debimos haber dicho, y las dijimos por ignorancia, por incrédulo, y luego a lo mejor usted se dio cuenta hoy día, pues usted se avergüenza de haber dicho eso. Pero gracias a qué? Al carácter fiel y misericordioso, bondadoso y generoso de Cristo, ahora usted puede ver la luz, ahora usted puede conocer la verdad y puede honrar al único Dios verdadero. Amén. Bueno, vamos a orar, pero es nuestra responsabilidad definitivamente honrar el nombre, honrar el carácter de Cristo. Tenemos que tener estas consideraciones. No caigamos en aquel grupo que en los tiempos finales le van a decir al Señor: Señor, Señor, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos el Evangelio. Y es que le dice el Señor el Evangelio: yo a ustedes no los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. Yo no sé quiénes son ustedes. Es decir, hay gente que usa el nombre del Señor para hacer señales y milagros. Pero lo triste del caso es que a pesar de que hacen señales y milagros por el nombre poderoso de Jesús, el Señor Jesús dice: está bien, sí, ustedes me hicieron, pero yo no lo conozco. Eso, cuidado con eso. Cuidadito. Bueno, Señor, gracias, porque definitivamente tú estás interesado una vez más en que nosotros entendamos, comprendamos y vivamos para honrar tu nombre. Que tu carácter, Señor, sea revelado a nosotros y que nosotros podamos confiar plenamente, depositar toda nuestra confianza y descansar en tus promesas. Porque tus promesas son confiables, Señor, porque son una muestra de tu carácter y dependen de ese carácter que no cambia, ese carácter misericordioso, respetuoso, justo, soberano, santo, puro, grandioso, Señor, perfecto que tienes tú. Señor, ayúdanos a vivir para ti, para honrar tu santo nombre, para que nuestras intenciones, Señor, de querer hacer cosas para ti sean realmente para traer gloria al Padre, y que estas estén realmente fundamentadas sobre una correcta imagen de quién eres tú, Señor, porque lo que hagamos en esta tierra por ti y para ti en tu nombre, Señor, es un testimonio vivo también de quién eres y lo que eres para nosotros, Señor, para aquellos que están en incredulidad, para aquellos que están en ignorancia y que blasfeman, Señor, debido a esta condición hacia tu nombre. Pero sabemos, Señor, que tú puedes tener misericordia de ellos como ya lo has hecho anteriormente, y por lo tanto te pedimos, Señor, que nos ayudes a verlos con compasión, con misericordia, Señor, y no con ojos de crueldad, de juicio, de condenación, Señor, para que tengamos paciencia para con estas personas, Señor.
Padre, glorifícate en mis hermanos, glorifícate, Señor, a través de este mensaje sobre aquellos que lo van a mirar en diferido, para que esto sea de máximo provecho y de edificación para todos, Señor. Gracias. Amén.